Buenos días y buenas tardes, mi nombre es Luis Herrera y pues alrededor del video estarán viendo a mis dos compañeros Cristian García y Paula García. Bueno, el propósito de nuestro video sería analizar las diferentes problemáticas que contiene la diversificación de varios aspectos de Colombia. En este momento vamos a hablar un poco sobre el medio ambiente y vamos a centrarnos en la problemática que sería la contaminación atmosférica. Entonces podemos decir que de alguna u otra manera las eh, ciudades más afectadas de Colombia sería Bogotá y Medellín, ya que cuentan con demasiadas industrias o demasiado transporte o demasiados incendios. Más o menos como en el lapso de tiempo del 2020 al 2023 ha aumentado como un 6,21% de partículas contaminantes. Las consecuencias de la contaminación atmosférica, en este caso hablaremos sobre nosotros como población, como humanos. Podríamos decir que ha aumentado un riesgo, como una tasa en enfermedades cardíacas, infecciones respiratorias, derrames cerebrales, cáncer de pulmón, entre otros. Pero estas enfermedades se concentran en la población, digamos, de niños, mujeres, mayores y adultos. Ahora si hablamos un poquito sobre la fauna y la flora, podemos decir que de alguna u otra manera el ser humano siempre ha generado contaminación a un nivel muy alto y una producción muy rápida. Entonces de alguna u otra manera la naturaleza no ha podido soportar como este ritmo. Entonces podemos decir que no hay un solo río o lago que pues no esté contaminado de aguas negras. Es decir, que de alguna u otra manera no tenga pesticidas o no tenga detergentes o algún tipo de diversidad de desechos. Esto afecta la pureza de las aguas, disminuyendo la fotosíntesis de las plantas acuáticas. Pues esto reduce la capacidad de algunos organismos acuáticos para encontrar pues su alimento y altera las cadenas acuáticas que transportan pues de alguna u otra manera sustancias nocivas, bacterias y pues ahora sí nos centramos en el tema de los desechos. Ese sería pues otro tipo de contaminación. Las industrias provocan muchísimos virus, bacterias, pesticidas, fertilizantes, fármacos, plásticos y desechos fecales que pues provocan sustancias radiactivas. Esto hace que muchos ecosistemas acuáticos pues lleguen como a un nivel, a una tasa muy baja, a tal nivel de que de pronto se extinguen por los desechos que botan a las aguas. Los animales se tragan el plástico, se quedan atrapados en muchas cosas o simplemente el agua es muy tóxica y pues obviamente eso disminuye la calidad de los animales y vuelvo a repetir, genera como cierta ya una tasa muy baja en cuestión a los animales y esto puede llegar a terminar en extinción. Bueno, ahora sí hablamos sobre la contaminación en la superficie terrestre, podemos decir que pues el aumento de compuestos de diferentes productos y residuos han provocado una alteración en la superficie terrestre. Algunos ejemplos de esta contaminación sería el almacenamiento subterráneos, es decir, contienen como líquidos y gases relacionados como el petróleo que entran en contacto con la tierra a través de filtraciones de los conductos. Digamos como que las principales causas ahora de la contaminación en la superficie terrestre, podemos decir que digamos los pesticidas son la principal causa de esta contaminación porque estos químicos contienen que pues de alguna u otra manera la tierra absorba este líquido hasta llegar hasta la parte subterránea. Otro ejemplo es los residuos urbánicos que son basuras domésticas y comercial que no se trata de manera adecuada y es un aspecto muy negativo para la vida ambiental. Los residuos industriales que son digamos pesticidas y líquidos químicos y tóxicos que provienen de productos textiles, de papelera y digamos como de la parte petrolera. La minería obviamente es el trabajo de la mina, pero esto genera un enorme impacto ambiental en el ecosistema. Digamos, algunos ejemplos son que pues ellos son ciertos cambios de la morfología del terreno, de la contaminación en el aire y en el suelo. Campo verde
como los árboles, plantas y vegetación, entre otros. En las problemáticas de estas que conlleva son los relieves. Esta tiene variedad entre ellos, pues abarcamos de alguna u otra manera como el clima nos afecta en algunas regiones del país, dado a su clima pues caluroso. De alguna u otra manera son muy ardientes, tanto en el aspecto natural y humano. Está afectada la vegetación claramente en las selvas y en las regiones del país que conllevan este tipo de climas más seguido. Eso lleva a una tasa de pérdida de población en estos lugares y de pérdida de vegetación. A esto podemos llegar que pues de alguna u otra manera son una de las problemáticas más alarmantes al medio ambiente, pues el calentamiento global, la principal consecuencia de la contaminación ambiental en general es el calentamiento global. Este fenómeno pues se supone que ha aumentado considerablemente las temperaturas en el planeta de una forma progresiva tanto a nivel atmosférico como en mares y océanos. El carbono negro de alguna u otra manera entra entre el 30 y 40% del calentamiento global, que pues afecta mucho el clima y el aire limpio. Todo esto provoca que los veranos de acá de Colombia cada vez sean mucho más calurosos y que las temperaturas medias duren mucho menos tiempo. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mis otros dos compañeros que nos hablarán sobre las problemáticas de la política. Hola, mi nombre es Cristian García y hoy vengo a contarles sobre las 3 principales categorías de Colombia con sus problemáticas. Estas categorías son política, economía y soberanía alimentaria, las cuales vamos a abarcar y les contaré qué pasa con esto y qué problemáticas tienen. Así que vamos a abarcar primeramente política. A través de la historia se han evidenciado las constantes disputas dentro del poder público y la sociedad colombiana, generalmente provocado por las diferencias ideológicas. Estas diferencias ideológicas son emanadas del rechazo a ciertos grupos sociales a nivel de raza, etnia, edad, estrato social, identidad de género u orientación sexual. Que han manifestado los diversos partidos políticos que se encuentran en el país. Las alianzas ocultas entre diferentes grupos sociales, división entre líderes políticos que influyen en el pensamiento colectivo de la sociedad. Tanto el narcotráfico como los actos de corrupción y la manipulación de los medios de comunicación ha sido la principal fuente de desconfianza que ha adquirido la población colombiana, deslegitimando las acciones de sus representantes, ya que no cumplen con las expectativas de lo que realmente debe ser un representante parlamentario. En este sentido, se reconoce la polarización política como una de las principales problemáticas dentro de este ítem, debido a que no solo han desarrollado episodios de violencia enmarcados por la división y la lucha del poder, sino que esta también ha engendrado la creación de grupos al margen de la ley. Esta creación de grupos al margen de la ley están conformados por la guerrilla y los paramilitares, que desde diferentes flancos han respaldado sus propias posturas, enfrentando sin ninguna clase de medio a sus adversarios políticos. Asimismo, la figura de un narcoestado que dura décadas ha sido ausente e ignorante de las necesidades propias de la población colombiana. Ha ocultado en sus discursos sus verdaderos intereses, han desfalcado a las instituciones públicas protegidas cada vez menos de los derechos humanos y salvaguardando cada vez más grandes cantidades de dinero y poder pertenecer directamente a la población. Recordemos que los ciudadanos, mediante el voto y del seno de los partidos y movimientos políticos, designamos las personas que gobiernan a nivel nacional, departamental y municipal. También a quienes hacen las leyes que establecen el marco legal al cual tenemos que someternos individual o colectivamente. Es decir, el destino de la nación queda en gran medida en manos de los políticos y cuando estos fallan, la nación y sus habitantes sufren las consecuencias que en nuestro caso son muy graves.
Las democracias, para funcionar correctamente y lograr resultados positivos para el bienestar general, requieren de partidos políticos serios y organizados y que sus miembros actúen con responsabilidad y transparencia. Asimismo, que sus propuestas ideológicas y programáticas estén orientadas a resolver las necesidades de la población. También en Colombia se ha percibido el narcotráfico como un problema a nivel nacional, cuando los carteles empezaron a utilizar las violencias como solución a los conflictos contra el Estado y la sociedad civil. El asesinato de presidente Rodrigo Lara en 1984 fue la declaración de guerra de las organizaciones de tráfico de drogas contra el Estado colombiano, asesinado así a cuerpo del Estado importante y líderes sociales, incluso académicos, sin contar a los civiles llamados falsos positivos. Tiempo después, el Estado colombiano sigue luchando contra esta problemática, ya que el tráfico urbano de drogas concentra los mayores esfuerzos del Estado, hablando así como una amenaza contra el pueblo, convirtiéndose así como un tema de seguridad nacional, atentando contra la existencia misma de la nación y sus valores. Hablando un poco más sobre actualidad, en gobierno de Andrés Pastrana fue donde se declaró la palabra narcoterrorismo como la subversión. Gracias a esto, el país de Estados Unidos ayudó a Colombia con armas para abarcar este acto delictivo. Ya en la gobernación de Álvaro Uribe, que sigue con el mismo proceso que se lleva desde el 2001, utilizando los recursos del país vecino para combatir el narcotráfico como un tema de seguridad, dándole la prioridad en los tratados de paz, ya que en la gobernación del presidente Duque utilizó el término narcoterrorismo para hablar sobre los problemas de seguridad del país como tema principal en su gobierno, utilizando la militarización como solución para combatir dichas organizaciones delictivas. Dicho esto, el narcotráfico no es un tema cultural, sino de seguridad nacional, aunque realizar un cambio de enfoque es necesario para priorizar los recursos que tienen que ser definidos para esta lucha, pero este tipo de cambios son difíciles cuando se debate estos actos delictivos, ya que hay que entender el consumo como un tema social o psicológico, siendo más efectivas para el control de este problema. También viendo a los plantes de droga como un problema económico y político. Esto se ve en la parte de categoría en la política un tiempito atrás y en la actualidad. Entonces, vamos con la segunda categoría, que es la economía. Bien, ahora empezaremos con el tema, la economía. Entonces vamos a mirar qué abarca estas problemáticas y a qué nos conlleva este tema de economía. Entonces, en Colombia tiene su complicación teniendo en cuenta las clases sociales, las cuales se dividen en tres. Estas son las altas, medias y bajas. Tienen su identificación con la estratificación. Esto nos lleva a la problemática de ellos. Para empezar, una de las problemáticas más relevantes de la clase social son la canasta familiar, que en el último año llegó a 5,62% y es el mayor nivel registrado desde el 2016. Sin embargo, ese número es promedio para toda la población, pero para los distintos grupos de la sociedad, el aumento del costo de vida es diferente según los niveles de ingresos, los cuales son alto, medio y bajo. Para la población pobre y la población vulnerable reciben el mayor impacto de su costo de vida, pues los alimentos pesan más en el presupuesto de estas personas. También impactó los segmentos de población pobre y vulnerable. Tuvieron incrementos por encima del promedio para toda la población de 5,62% anual. La causa es que los pobres y los más vulnerables en Colombia por la inflación se situó en 6,85% anual el año pasado. Esto es 1,23 puntos porcentuales por encima del registro total relevado por el DANE.
El segundo problema que abarca la problemática es la estratificación. Esto conlleva a que la población de estratos 5 y 6 no llega al 10%, mientras que los estratos 1, 2 y 3 se concentran más del 70%. Esto implica que el mecanismo sea insostenible porque no hay suficientes hogares que paguen más para subsidiar los niveles bajos. También implica que la estratificación tiene en sí misma un sesgo al calificar sectores y no personas. Por esta razón se encuentran familias con un nivel socioeconómico alto viviendo estratos bajos. O sea, que viven en estratos bajos pero tienen un nivel socioeconómico muy alto. Recibiendo ayuda del Estado cuando no la necesitan. Eso genera desviación de recursos. Igualmente la estratificación afecta en lo económico, social y psicológico a la población más que todo vulnerable, ya que esta población tiene que vivir una realidad que hay que estar combatiendo constantemente para lograr que ya no haya más desigualdad social. El tercer problema que abarca la economía son los bienes y servicios. Las redes sociales o empresas internacionales nos generan servicios que son del sector primario. Los servicios más adquiridos serían TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. Entonces, nosotros como colombianos y como mundialmente adquirimos de estas empresas, que son TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y Snapchat, que son servicios que nosotros adquirimos pero que no Colombia los patrocina o que esas empresas se hayan creado aquí en Colombia, sino que son aplicaciones de empresas pero fuera del país, de nuestro país. O sea, no son o no están creadas por nuestro país, sino por otros países. Ahora la complicación de la problemática será que Colombia, como en muchas cosas, no avanza, no evoluciona y esto hace que clasifique solo en el sector primario. Si hacemos un análisis podemos concluir que si hablamos del sector secundario y terciario, describimos que Colombia no tiene un buen desarrollo de exportación a nivel mundial, que se refiere a los aparatos de la tecnología. Es decir, no podemos competir con otras potencias internacionales a la altura de ventas de empresas como Amazon, Apple, Microsoft, Aramco, Software, entre otras. Ya que la empresa más reconocida en Colombia que brinda el servicio más garantizado es la parte de las acompañantes o las prepago, es decir, la página como el OnlyFans, Tinder, entre muchas más. Y por último, por la parte del CISBEN, la problemática que se puede plantear es el asistencialismo social, ya que los grupos que no son ni ricos ni pobres está entre el C y D en la escala del CISBEN o categoría, son los que no reciben ni subsidios, ni canasta familiar, ni nada de los servicios que ofrece el Estado. Pero la escala de beneficio la ha mejorado para que todos estemos con esa igualdad de los ámbitos del subsidio, pero esto conlleva a la trampa cultural de los colombianos. ¿Cuál es esta trampa cultural de los colombianos? Que se hacen pasar por un estrato muy bajo para que les brinden, por ejemplo, los pagos de universidades, los subsidios de salud, los bonos solidarios. O sea, es decir, en la escala del CISBEN aparece que, un ejemplo, está en estrato 2 o B2 y se pasan a vivir a un sector socioeconómico muy bajo, que en este caso sería el 1. Y cuando van a hacer la visita del CISBEN para mirar, para ver si se puede brindar esos pagos, se puede brindar esa ayuda, vienen y hacen la visita del CISBEN y resulta que sí, o viven en un sector socioeconómico muy bajo y pues por esa razón suelen pasar que no pagan nada en las universidades ni nada por el estilo. Es decir, yo soy de estrato 3 y me voy a vivir a estrato 1 para que a la casa de un familiar. Esa casa de ese familiar me la presta para yo poder
que el CISBEN la revise y me pueda dar y brindar esa ayuda, como los pagos de las universidades, los subsidios de salud o los bonos solidarios. Entonces, por eso se abarca el tema y esa es como la principal problemática que hay en el CISBEN en la parte de economía. Abarcado las dos categorías anteriores, ahora empezaremos con soberanía alimentaria. Miremos qué problemáticas tiene esta categoría. Frente a la mitigación del hambre y el proceso de soberanía alimentaria, actualmente, como se ha evidenciado, se está trabajando con diferentes entidades a nivel intersectorial, de carácter distrital, nacional e internacionales, para poder disminuir el impacto de este fenómeno en Bogotá. Una de estas organizaciones que hace frente a la pobreza es el Banco de Alimentos de Bogotá. Para el banco, combatir esta problemática social ha sido uno de sus objetivos desde su fundación. El banco fundamenta su gestión social mediante la seguridad alimentaria, esto con el fin de atender población en estado de vulnerabilidad. No obstante, a pesar que los bancos de alimentos, desde una visión universal, nacen para suplir y erradicar los índices del hambre y la pobreza, se han encontrado tres riesgos negativos que afectan su labor. El primero es debido a que los alimentos donados de forma permanente o transitoria por parte de empresas comerciales privadas son productos que no siempre permiten una buena nutrición para las personas que son beneficiadas. Esto genera que en algunos casos no se cubran necesidades nutricionales de los beneficiarios que atienden las organizaciones sociales, aunque es suprimida la necesidad de alimentos. Algunas veces no se hace de manera adecuada. El segundo riesgo es la dependencia que se puede generar por parte de la población vulnerable a la alimentación brindada por estas organizaciones, debido a una atención que puede caer en un modelo asistencialista. Finalmente, el último riesgo es la dificultad de garantizar que los alimentos sean distribuidos y recibidos por las personas que más tienen necesidad de suprimir el hambre. Asimismo, es difícil conocer con certeza cuántos destinatarios finales obtendrá los beneficios que ofrecen la mayoría de los bancos de alimentos. Por su naturaleza es ser organizaciones de segundo nivel. En este sentido, se logra disminuir los riesgos evidenciados de los bancos de alimentos nacionales. Se requiere de la reflexión con respecto a la entrega de sus beneficios y las dificultades de su acción contra este fenómeno. Para las empresas de los bancos de alimentos es necesario ellos saber el puntaje de su CISBEN, pero también a veces por utilizar ese puntaje de CISBEN, y como les comentaba en la anterior, hay gente que en verdad padece de hambre y solamente por guiarse por un CISBEN no se dan de cuenta. Entonces, estas son las problemáticas que abarcan política, economía y soberanía alimentaria. Hola, mi nombre es Paula García y en estos momentos les vengo a hablar sobre dos aspectos de Colombia, los cuales son muy importantes y tienen ciertas problemáticas de las cuales les voy a hablar en estos momentos. Les hablo sobre el tema de cultura y el tema del sistema de salud. Voy a empezar hablando sobre el tema de cultura. Voy a abarcar un tema que es la gastronomía, que realmente tiene ciertas problemáticas que entran en otros aspectos. Bueno, eso es muy interesante. Voy a empezar por una encuesta nacional de demografía y salud que se realizó en el año 2005 por Profamilias, que dedució que en la región atlántica, digamos que, bueno, entre esos están los departamentos de Sucre, de Cesar, de Atlántico, de Magdalena, está también La Guajira, bueno, entre otros. Pues se lleva a cabo este tema más que todo por el agua potable. Entonces eso quiere decir que tan solo tiene una cobertura de un 65% de agua potable. Eso quiere decir que más o menos 35 de 100 familias pues no cuentan con fuentes salubles en sus hogares. Una de las causas más drásticas de la disminución del consumo de alimentos entra esta problemática que es la pobreza.
como les dije anteriormente, ciertas problemáticas llevan a otras. En este caso es la pobreza. La pobreza que ha hecho que millones de familias disminuyan el consumo de alimentos. Entre ellos viene pues no solo la cantidad de alimentos comprados, sino asimismo la calidad de los alimentos, porque asimismo como se disminuye la cantidad de alimentos comprados, esos alimentos que nos están consumiendo o que nos están comprando, pues claramente la calidad va a bajar con el tiempo, porque no todo se puede conservar en el mismo estado en el que inició. Por ejemplo, entran los alimentos de mayor aporte nutricional, de fuentes de proteínas y minerales. Podemos poner el ejemplo para los que son vitales para el crecimiento y el desarrollo infantil. Entre ellos que vienen siendo los lácteos, las carnes, los derivados de ellos, los vegetales, las frutas. Pues es algo muy importante que relativamente es, como dije anteriormente, para el desarrollo infantil, es como lo más primordial, y no solo para ellos, sino también para la edad adulta. Por todo lo anterior, debemos entender que la crisis alimentaria pues no es solo falta del alimento, porque países como Colombia, literalmente nuestro país, sobra de alimentos. Entonces, en esos momentos entra que hay crisis alimentaria porque existen graves problemas nutricionales que van en el aumento del costo. Los que literalmente son los que más nos nutren, nos ayudan con nuestro bienestar en la salud, son los más costosos de la canasta familiar. Pues obviamente esto condena mucho a las poblaciones con bajos recursos, porque pues de hecho creo que son las que más necesitan de esos nutrientes en su cuerpo, a sus niños, todo eso. Pero asimismo la canasta familiar no baja de su precio y a todos nos está afectando eso, porque tanto los nutrientes o los que no, las proteínas, que es lo más importante, las carnes, que es lo que está más elevado. Al saber que el precio está tan elevado, obviamente evita las compras de tales alimentos, que son las carnes. Entonces, obviamente los llevan a comprar otras cosas, sustituirlos por los que tengan costos menores y con mayor poder de sociedad, literalmente. Hoy en día han demostrado que literalmente puede haber mucha producción de alimentos, los cuales pueden ejercer los fruers, pues ya los grandes que son plazas y centrales de abastos. Pues estos sitios son donde más sobran alimentos, y pues esa misma escasez de compra es por la gran población pobre, literalmente por el hecho de que realmente no tienen cierto dinero, ciertas entradas para poder comprar lo que hablaba anteriormente, lo nutricional y lo más importante, que literalmente es lo que está más caro en la canasta familiar. Y a veces uno piensa que lo hacen de aposta, pero es que de una u otra manera es trabajo que tampoco está bien pago. Bueno, este tema ya lo abarca mi compañera, entonces realmente no voy a tocarlo. Pero la comida que se pierde, la comida que se bota por obviamente la población pobre, el porcentaje tan grande que tiene, que literalmente va creciendo más en el país, pues en Colombia hay crisis alimentaria, no por disponibilidad de alimentos, sino porque ha negado el acceso suficiente y adecuado en los alimentos. Y por ello somos ejemplo del país con las peores expresiones de inequidad e injusticia social en Latinoamérica. Por lo mismo, porque también hay mucha mediocridad en este caso de que no tienen cierta nobleza o cierto entendimiento hacia el porcentaje de personas pobres, que es como un tema muy central respecto a lo alimenticio. Creo que principalmente lo que hablo de gastronomía no es tanto como de comidas típicas, porque pues de una u otra manera las comidas típicas se hacen, pero asimismo lo que conlleva, digamos, una bandeja paisa, todo está muy costoso. O sea, la carne, el chicharrón, no sé, el chorizo, todo lo que tiene que ver con lo que tiene la bandeja paisa, por ejemplo,
tiene muchas complicaciones respecto al dinero, entonces claramente va a salir mucho más costosa. Por eso no me llevo tanto al tema de comidas típicas, sino a la falta del alimento o literalmente a la sobra de los alimentos, porque principalmente esto está llevado al porcentaje de población pobre. ¿Por qué? Porque eso cada vez va creciendo más en Colombia y de una u otra manera viene siendo muy complejo para el mundo, porque es que eso va a seguir aumentando y aumentando, y asimismo los precios seguirán aumentando y aumentando cada vez más. El siguiente y último tema es la salud. La salud es un tema muy, pero muy complejo de Colombia. Entonces, principalmente voy a empezar con algo básico. Voy a empezar con la encuesta que realizó el DAN de la calidad de vida. Ofrece información muy valiosa, la cual nos aproxima a las barreras de oferta que permite identificar las razones por las cuales las personas que han enfrentado enfermedades o problemas en sí de salud no han tenido como esa atención, no han tenido los resultados como, aunque sea una respuesta del por qué no pueden ser atendidos en pues ciertas ocasiones. Esa es una problemática muy grave de la salud. La problemática central es el por qué, si hay personas teniendo problemas de salud, no han recibido o no han solicitado atención médica, porque hay personas que no la solicitan, pero hay muchísimas personas que asimismo no la reciben. En este momento entran que las EPS ahorita están muy complejas de que en el tema, que pongo un ejemplo, una cirugía sea, bueno, si es urgente, digamos que es más fácil conseguirla, pero una cirugía como ambulatoria, un ejemplo, te lastimaste el mes de febrero y no, a ti te dan una cita para el mes de septiembre. Eso no es justo, porque de una u otra manera hay muchas personas que necesitan tales cirugías o tales atenciones médicas urgentes, que en sí la atención médica simplemente la toma como, no como un juego, sino como si no fuera importante. O sea, si usted no está en el punto literalmente de irse, de dejar la vida a un lado, literalmente de fallecer, no se lo van a tomar en serio. Ese es el tema, que es un poco muy complejo y el que está representando ahorita la salud, porque eso afecta mucho a la comunidad. Entre estos, los resultados más recientes de las barreras de la oportunidad, es como la oportunidad de una cita. A veces se demora mucho ante una cita, aunque sea odontológica. Nada demora para que nos den aunque sea una cita de esas. Y pues obviamente hay ciertas quejas y no lo están solucionando. Otro es la calidad del servicio, la ubicación geográfica pues del centro de atención. A veces hay personas que lo obtienen muy lejos, y eso como que pues les afecta mucho como en el trayecto de ir a las citas o simplemente sacar alguna, ¿sí? Porque pues obviamente cada sistema de salud tiene la información de cada uno, es obligatorio tenerla. Aparte de eso, la cantidad de trámites impidieron el acceso a los servicios médicos para 1 de cada 4 personas más o menos con problemas de salud. Que pues simplemente eso es muy delicado. Bueno, si pudiéramos dedicarnos un poco al análisis del estado del sistema de salud, podríamos deducir que pues en gran parte tienen buenos trabajadores. Claro que lo tienen. La respuesta obviamente sería un poco frustrante si preguntan cómo es el tema del servicio, el horario de atención, por ejemplo, en sí como la atención que le prestan a sus pacientes, o en sí a los que hacen parte de cada sistema de salud, sea EPS o sea particular, por ejemplo, una EPS particular o algo así por el estilo. Ahora, la atención directa de salud a los pacientes en actividades tan primordiales como la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y por último, uno de lo más importante, que es la rehabilitación. Al igual que otro tanto en los encargos de parte administrativa,
y asistencial, obviamente no gozan plenamente los derechos de una verdadera formalización laboral que debería ser ofrecerlos a los trabajadores. Por otro lado, respecto a la infraestructura y personal médico, metiendo la pandemia del COVID-19 ha presentado un reto enorme para el sistema de salud mundial, literalmente, y entre muchos casos, incluyendo a Colombia, ha evidenciado limitaciones en materia de infraestructura. En estos casos existe una disparidad, podría decirlo así, como un alboroto regional considerable, y algunas regiones del país enfrentan complicaciones importantes. Obviamente entre ellos entran la oferta de unidades de cuidados intensivos. Creo que es muy claro que la pandemia llevó a estar a muchas personas en cuidados intensivos y asimismo estar literalmente luchando por su vida. Es extremadamente baja las UCIs en algunos departamentos, e incluso como en departamentos del país no hay ninguna UCI. Y pues imagínese usted literalmente que le dé COVID en un departamento que no tiene UCIs y usted necesite una, ¿cómo lo van a tratar? Eso es muy complejo. Unas de las regiones, unos departamentos en los cuales no hay UCIs, si no estoy mal, está entre el departamento del Amazonas, Guainía, Guaviare, Bichada y Vaupés, que pues realmente son poco que se escuchan de esos departamentos, y realmente ellos son los que más mantienen, realmente que no tienen tratos como más especiales respecto al sistema de salud. Por otro lado, una de las problemáticas más graves de la salud es la contaminación del aire. Mi compañera Luisa Herrera, ella les habló sobre la contaminación del aire, que eso conllevaba a muchas enfermedades respiratorias, cardiovasculares, tales como también, cáncer, todo eso. Así no crean, la contaminación del aire crea muchas de esas enfermedades. La OMS considera que la contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud. Los contaminantes microscópicos, se podría decir así, del aire, pueden penetrar por los sistemas respiratorios y circulatorios, como acabo de nombrar. Las enfermedades que pueden causar, pues obviamente entran a dañar los pulmones, el corazón, el cerebro, y esto de la contaminación del aire también ha matado a más o menos 7 millones de personas de forma prematura cada año, por enfermedades, por cáncer, por los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades cardíacas y pulmonares. Realmente alrededor del 90% de estas muertes se producen en países de ingresos bajos y medios, con altos volúmenes de emisiones de la industria. ¿A qué me llevo con esto? Lo que hablan del tema de que pues esto se crea normalmente en países de ingresos bajos y medios, es por el hecho de que pues obviamente estamos centrados en el tema de Colombia, pero es que hay muchos países que tienen mucho menos ingresos que Colombia, y pues obviamente todo lo que tiene que ver, digamos, un ejemplo con el COVID, de paso la contaminación del aire, viene siendo muy complejo para unas personas literalmente salvarse de tal problemática. Ahora, la contaminación del aire no es porque, ¡pum!, ya se contaminó y todo, no, nosotros mismos estamos haciendo esa problemática, estamos haciendo que literalmente nuestra población se esté se esté muriendo por nuestra culpa, pero de una otra manera a veces es incontrolable esa contaminación. En este caso, lo que acabo de mencionar, hace poco, los volúmenes de emisiones de la industria, que son el transporte, lo que entra a hacer la agricultura, pero también por artefactos hogareños y combustibles. Eso es como lo que más crea
contaminación en el aire, y pues pasa lo que anteriormente dije. Esas son las problemáticas del sistema de salud más complejas, por el hecho de que hay muy poca salvación y es algo un poco incontrolable la contaminación del aire, porque eso está en todo el país y más fuera del país, es internacionalmente ese sistema y esa problemática. Bueno, hasta aquí con un poco el tema de las problemáticas. Yo termino. Ya mi compañero Cristian Sandoval les habló sobre la política, los problemas alimenticios y también sobre el tema de la economía. Mi compañera Luisa Herrera les habló sobre el tema del medio ambiente y la geografía. Y pues obviamente por último yo que acabo de hablar de la cultura y el sistema de salud. Son problemáticas que vemos en Colombia. Son las más pesadas, las más primordiales y las que más caracterizan realmente al país. Tenemos por último la pregunta de investigación. Nuestra pregunta de investigación va aferrada hacia la soberanía alimenticia. Nuestra pregunta es: ¿qué estrategias de soberanía alimentaria se utilizan a nivel nacional en relación a la atención de la pobreza y de grupos vulnerables? Eso es todo. Claramente con el tiempo vamos a seguir teniendo ciertas respuestas a nuestra pregunta, que es lo ideal. Y obviamente esta pregunta va a aferrar a nuestras problemáticas, a nuestro planteamiento de problema de Colombia. Muchas gracias por su atención y esto es parte de nuestro proyecto sobre Colombia. Muchas gracias.